¿Cómo estáis, plumilla? Aquí os traigo un resumen de la actualidad de esta semana. ¡Comenzamos! España supera la barrera de los 400.000 contagios, con una cifra exacta de 439.286 contagios y 29.011 muertes desde el principio de la pandemia. Las comunidades más afectadas son Madrid con 118.000 casos, Cataluña con 106.000 y Aragón con 25.000 casos, seguidos por Euskadi. Con la alarmante subida de contagios, muchas comunidades han decidido establecer restricciones con el fin de frenar los rebrotes. En el caso de la Comunidad de Madrid, estiman que el estado de alarma todavía no es necesario, pero estudian restricciones como el cierre de parques y centros recreativos para menores, así como prohibir fumar en la calle. Por otro lado, el Gobierno reconoce que se necesitan medidas más intensas y anima a las comunidades autónomas a solicitar el estado de alarma. Igualmente pone al servicio de estas 2.000 efectivos militares para ejercer las labores de rastreadores de contagio. Otra fecha que está marcada en el calendario y que resulta preocupante es la vuelta a las aulas en plena pandemia. Desde los Ministerios de Educación y Sanidad han destacado que los centros solo se cerrarán por situaciones excepcionales y han establecido una serie de medidas con el fin de una vuelta segura a las aulas. La higiene de manos tendrá lugar al menos 5 veces al día. Asimismo, el personal del centro deberá reducir su permanencia en este al mínimo. Todos los centros educativos deberán nombrar una persona responsable para las cuestiones relacionadas con la COVID-19 y se designa una distancia de al menos 1,5 metros entre las personas. Siguiendo con el coronavirus, se ha dado el primer caso de reinfección de coronavirus en el mundo, tras un viaje de vuelta desde España. Los investigadores de la Universidad de Hong Kong establecen que las secuencias genéticas del virus en abril y en agosto son claramente distintas. Esto supone un revés para quienes basaban su estrategia en la inmunidad adquirida tras pasar la enfermedad. Por otro lado, el índice mundial de contagios ha superado los 24 millones. Entre los países con más contagios se encuentran Estados Unidos con 5,8 millones, Brasil y la India. Por su parte, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, espera que el mundo ponga fin a la pandemia antes de 2 años. Otro caso de brutalidad policial en Estados Unidos. Un hombre de 29 años afroamericano, Jacob Blake, ha recibido 7 disparos a quemarropa por parte de agentes de policía en la localidad de Kenosha, Wisconsin. Los agentes se trasladaron al lugar tras una llamada por un incidente doméstico y dispararon contra el hombre cuando se encontraba desarmado y se disponía a subir al coche. Blake ha quedado paralizado de cintura para abajo y es probable que no pueda volver a andar. El movimiento Black Lives Matter ha organizado diferentes protestas para condenar estos hechos. Por su parte, la NBA ha decidido posponer las jornadas de playoff debido al boicot de los Milwaukee Bucks contra el Orlando Magic en protesta por la brutalidad policial. Por otro lado, la manifestación que se celebró en la ciudad Kenosha se ha saldado con 2 muertos y un tercer herido. Un joven de 17 años, Kyle Rittenhouse, ha sido detenido como autor del asesinato de dos manifestantes. El joven ha sido declarado culpable de homicidio intencional en primer grado, el crimen más grave del que se puede acusar a alguien en Wisconsin y que conlleva cadena perpetua. Asimismo, miles de personas se han congregado frente al National Mall en Washington cuando se celebran 57 años del famoso discurso de Martin Luther King. Este año han abanderado el lema "Quita tu rodilla del cuello", en referencia a George Floyd, quien murió asfixiado a manos de un policía que le ponía la rodilla en el cuello. El presidente bielorruso Alexander Lukashenko ha manifestado que no teme las sanciones de Bruselas a las que ya ha sobrevivido y que afectarán más a los países bálticos y a Polonia. Esto se debe a que la Unión Europea ha estudiado sancionar a Bielorrusia por falsear los resultados en las elecciones y ejercer una brutal represión sobre quienes se han manifestado por ello. Según datos oficiales, el presidente Alexander Lukashenko ganó las elecciones del 9 de agosto con un 80,1% de los votos. Sin embargo, la oposición no reconoce estos datos. Por su parte, Putin ha asegurado en una entrevista con la televisión pública que Rusia está dispuesta a intervenir con fuerzas policiales en Bielorrusia si la situación se descontrola.
Aumentan las tensiones entre la Unión Europea y Turquía por las prospecciones en el Mediterráneo en busca de reservas de gas natural. El último episodio ha tenido lugar por las maniobras militares conjuntas de Francia, Italia, Grecia y Chipre. Francia se ha volcado en apoyo de Grecia y Chipre en la disputa sobre las reservas de gas natural en este agua y ha pedido el apoyo conjunto de la Unión Europea. La versión griega de los acontecimientos considera que las prospecciones turcas en la isla griega de Kastorlicho son una intromisión legal. Esta versión es apoyada por la Unión Europea. Por su parte, Turquía reclamó un reparto igualitario del Mediterráneo. Esta isla está situada a 2 kilómetros de la costa turca y el país asiático considera que se ve privado de miles de kilómetros cuadrados de gas natural, por lo que reclama un reparto igualitario del Mediterráneo. Algunos analistas indican que existen divisiones internas entre los países europeos por cómo se debe afrontar esta crisis. Por un lado, Francia, Grecia y Chipre apuestan por una respuesta dura, mientras que Alemania, España e Italia piden unas negociaciones más conciliadoras. En este sentido, Alemania, quien este semestre sostenta la presidencia europea rotatoria, está actuando como mediadora en este acontecimiento y busca apaciguar tensiones. Las tensiones entre Gaza e Israel aumentan debido a los ataques israelitas a posiciones militares de Hamás en Gaza. En represalia por el continuo lanzamiento de globos incendiarios y tras 6 cohetes que hicieron sonar las alarmas antiaéreas en comunidades israelíes cerca al enclave, las tropas israelíes atacaron varios objetos militares de Hamás, entre ellos una fábrica de armas. Según medios locales, los cohetes palestinos cayeron en espacios abiertos de Israel sin causar daños materiales. Tampoco se informó de heridos por los bombardeos de represalia israelíes en el enclave. Todo ello se produce mientras Gaza sigue confinada por la detección esta semana de los primeros contagios locales de COVID-19, que en 3 días se multiplicaron por 20 y ya registran 80 casos. Se ha producido la tercera muerte por virus del Nilo. Un hombre de 70 años, vecino de la localidad sevillana de Coria del Río, ha fallecido a causa del virus del Nilo y se postula como la tercera víctima mortal a causa de esta enfermedad. Los anteriores fueron una mujer de 85 años que estaba ingresada en el Hospital Virgen del Rocío y un varón de 77 años, vecinos de La Puebla. Los casos positivos de fiebre del Nilo se han postulado como 37 y son 10 los casos confirmados. Asimismo, hay 17 pacientes ingresados. Varios incendios azotan el país. Entre los más destacados están los del Valle del Jerte y el que se ha producido en la localidad onubense de Almonaster del Real, en el que se han quemado ya más de 9.000 hectáreas y más de 400 personas han tenido que ser evacuadas. Más de 100 efectivos del Plan Infoca continúan trabajando para la extinción del incendio forestal declarado en el paraje de Olivarga. El incendio se declaró a las 2:15 del pasado jueves y la delegada del Gobierno andaluz en Huelva, Bella Verano, declaró a las 25 el nivel 1 del plan de emergencia por incendios orientales. Hasta aquí el resumen de noticias de esta semana. Y antes de acabar el vídeo, una pregunta. ¿Creéis que España ya se encuentra en la segunda ola de contagios? Y si es así, ¿cómo actuará el Gobierno ante esta nueva situación? Por mi parte, eso es todo y nos vemos la semana que viene a la misma hora. Adiós.